Desde el primer episodio de Dexter, el sargento James Doakes dejó claro que algo no cuadraba con Dexter Morgan. No necesitaba pruebas, lo sentía. Era como si percibiera esas vibras inquietantes que Dexter transmitía, a pesar de su sonrisa amable y su fachada de hombre normal. ¿Cómo pasó Doakes de simplemente llamarlo raro a vigilarlo de cerca y convencerse de que era un asesino? La respuesta no es una sola cosa, sino una suma, pequeñas piezas que, juntas, formaron un rompecabezas demasiado claro para ignorarlo. Primero, las ausencias y las excusas. Dexter no desaparecía por ocio, salía a cosas de trabajo en horarios extraños, inventaba escenas, decía que recogía pruebas o que iba a entrevistas. Para la mayoría eso podía pasar por un forense dedicado, pero para Doakes era un patrón. Cuando alguien se ausenta repetidamente y sus explicaciones suenan forzadas, un detector de mentiras humano como Doakes empieza a aprenderse. Segundo, el comportamiento en las escenas. Dexter no solo analizaba, a veces se emocionaba de una forma que rayaba en lo inquietante. Miradas largas, comentarios fuera de lugar, una fascinación clínica por la sangre que no se parecía a la curiosidad profesional. Doakes veía esa mirada y no la confundía con profesionalismo, la interpretaba como reconocimiento, como si Dexter viera aquello de manera personal. Tercero, el instinto y el pasado de Doakes. Él no era un policía promedio, su pasado militar y sus experiencias lo entrenaron para detectar amenaza real. Además, su propia vida había conocido violencia y dureza, eso le dio una sensibilidad especial para leer a alguien que fingía normalidad. En otras palabras, Doakes olía a depredador donde otros solo veían una máscara. Cuarto, la escalada. Dexter reaccionó cuando sintió que lo investigaban, manipuló escenas, mintió sobre adicciones y trató de desacreditar a Doakes. En vez de detener la sospecha, esas maniobras la alimentaron. Lo que empezó como una intuición se convirtió en investigación activa, seguimientos, preguntas, confrontaciones. Al final, Doakes dejó de llamarlo solo raro. Había reunido suficientes piezas, ausencias inexplicables, miradas que delataban más que palabras, un pasado que le daba ojos para ver lo que otros no querían ver, y la propia reacción de Dexter cuando se sintió acorralado. Eso transformó la sospecha en certeza. Doakes no se equivocó por casualidad. Vio algo que resonaba con su propia experiencia de la oscuridad humana. No solo vio a un hombre con secretos, vio a un cazador que se escondía en la piel de un ciudadano respetable. Y esa intuición fue, para él, suficiente para no dar marcha atrás. Lo primero que hay que entender es lo increíblemente difícil que era para Dexter mantener su vida doble. Por un lado, estaba su vida oficial, analista forense especializado en patrones de sangre para la policía de Miami. Un hombre educado, serio, con una carrera estable y rodeado de compañeros que confiaban en él. Pero por el otro, estaba su vida secreta, la de un asesino en serie con un código muy particular, el famoso código de Harry, que le dictaba a quién debía matar y cómo debía hacerlo sin dejar rastro. Estas dos facetas no podían convivir en paz por mucho tiempo. Ambas vidas chocaban constantemente. ¿Cómo podía un hombre cumplir con los horarios, las investigaciones, los informes y las escenas del crimen, mientras llevaba una lista secreta de víctimas a las que debía acechar, estudiar y eliminar? Era inevitable que se ausentara del trabajo en momentos inoportunos, que apareciera cansado o distraído, que inventara excusas poco convincentes para justificar dónde había estado. Y esas excusas funcionaban con la mayoría de sus compañeros, porque todos lo veían como el buen tipo de la oficina, educado, tranquilo, siempre llegando con donuts para suavizar el ambiente. Pero había una persona a la que esa máscara nunca lo convenció, el sargento James Doakes. Doakes no se tragaba el disfraz de Dexter. Para él, cada desaparición era una señal, cada mirada rara en una escena del crimen era un indicio de que algo estaba mal. Mientras que otros lo consideraban un simple friki de la sangre, Doakes lo interpretaba de otra forma. Veía a alguien demasiado interesado, alguien que parecía disfrutar en exceso de lo que se suponía debía repugnar. Y aquí entra un detalle fundamental: Doakes no era un policía cualquiera. Tenía un pasado militar, había servido en entornos extremos donde aprender a leer el peligro era cuestión de vida o muerte. No necesitaba pruebas para identificar a un depredador, su instinto le gritaba cuando estaba frente a uno. Y desde el primer día que vio a Dexter, supo que ese analista simpático escondía algo mucho más oscuro. Por eso, cada ausencia de Dexter, cada coartada mal armada y cada comentario fuera de lugar en el trabajo, en vez de pasar desapercibidos, se acumulaban en la mente de Doakes como piezas de un rompecabezas. Poco a poco, fue convencido de que no estaba ante un simple forense excéntrico, sino ante un hombre que ocultaba un secreto letal.
En la primera temporada vemos varios ejemplos claros de cómo las sospechas sobre Dexter empiezan a tomar forma. En el episodio 5, Love American Style, Dexter fija su atención en George Castillo, un traficante de personas que se aprovechaba de familias desesperadas para cruzar a Estados Unidos, y cuando no podían pagarle, los arrojaba por la borda. Un monstruo humano, sin duda. Dexter, fiel a su código, decide acabar con él. Pero antes de hacerlo, necesita preparar su cacería. Y ahí es donde vemos el primer detalle interesante. Intenta salir de la oficina con una excusa improvisada, diciendo que debía ir a una escena del crimen. Una coartada débil, pero que en ese momento le basta. Su hermana Debra lo cuestiona al instante, le pregunta hacia dónde va, pero como de costumbre, Dexter responde de forma seca y convincente. Ella, que confía en su hermano, lo deja pasar. Lo curioso es que Doakes no estaba atento en esa escena. En ese punto todavía no seguía de cerca cada paso de Dexter. Pero si lo hubiera hecho, seguramente habría levantado una ceja. Ese tipo de salidas repentinas, sin explicación sólida, se volverían una constante en la vida de Dexter, y tarde o temprano, empezarían a alimentar las sospechas de Doakes. Más adelante, en el episodio final de la primera temporada, Born Free, las cosas escalan a un nivel mucho más alto. El Ice Truck Killer secuestra a Debra, y en medio de la tensión, Dexter desaparece justo en el momento más crítico de la investigación. Para cualquier otro miembro del equipo, su ausencia podía explicarse con trabajo forense, papeleo o cualquier detalle rutinario. Pero para Doakes y Lagertha, aquello ya era demasiado extraño. Ambos deciden ir a buscarlo a su casa, y lo que ocurre después se convierte en uno de los momentos más icónicos de toda la serie. Siguen sus pasos y lo encuentran en el astillero. Allí se produce la escena que los fans de Dexter jamás olvidarán, el famoso y contundente Surprise, Motor Fasterisco Air. Asterisco. La tensión en ese instante es palpable. Doakes, con sus instintos de cazador, no necesita que Dexter hable mucho para notar que algo anda mal. Y Dexter, en un intento desesperado por justificar su presencia en un lugar tan comprometedor, improvisa una excusa que roza lo ridículo. Dice que estaba esperando un envío de muebles de Tailandia. Seamos honestos, ¿quién en su sano juicio se va a un astillero de madrugada a esperar muebles importados? La excusa no solo suena absurda, sino que refuerza lo que Doakes ya sospechaba desde hacía tiempo, que Dexter Morgan ocultaba algo mucho más oscuro de lo que todos en la comisaría podían imaginar. Para Lagertha, la explicación podía sonar como una rareza sin importancia. Para el resto del equipo, era una excusa más de un forense extraño y reservado. Pero Doakes no tragaba cuentos. Él veía más allá de las palabras. Su instinto le decía que ahí, en esa mirada nerviosa de Dexter, había mucho más que muebles o trabajo forense. Había un secreto peligroso. Ese momento marcó un antes y un después. Fue una confirmación, aunque sin pruebas concretas, de que sus corazonadas iban en la dirección correcta. Y a partir de ahí, la obsesión de Doakes por descubrir a Dexter no haría más que crecer. Pero no todo eran excusas y ausencias. Incluso en los momentos en los que Dexter estaba físicamente presente en la oficina o en una escena del crimen, su comportamiento levantaba sospechas. Y Doakes, con su mirada aguda y su desconfianza natural, estaba siempre listo para notarlo. Desde el primer episodio vemos un ejemplo muy claro. Dexter está sentado en su silla, girando tranquilamente mientras observa fotografías de salpicaduras de sangre. A cualquiera le podría parecer parte normal de su trabajo. Después de todo, es analista forense especializado en patrones de sangre. Pero lo inquietante es la forma en que lo hace, con una especie de juego infantil, como si estuviera disfrutando demasiado de esas imágenes sangrientas que para el resto resultaban repulsivas. Y entonces, Dexter suelta un comentario extraño, casi como si estuviera hablando de arte o de un pasatiempo divertido. Para él, las manchas de sangre se parecían a dibujos de niños, a una especie de pintura con los dedos. Un comentario raro, fuera de lugar, y sobre todo perturbador en un contexto tan serio. Es en ese momento cuando Doakes lo interrumpe, sin filtros, le dice directamente: «Me das escalofríos, Dexter. Eres un maldito raro». Esa línea, tan directa y sin rodeos, resume a la perfección la percepción que Doakes tenía de él desde el principio. Mientras el resto del equipo veía a un forense dedicado, Doakes veía algo más, una mente que parecía disfrutar demasiado del horror. Y no fue la única vez que ocurrió. En el episodio 7, Circle of Friends, se presenta otra situación que refuerza esas sospechas. Dexter analiza la escena de un asesinato con un nivel de concentración e intensidad que va mucho más allá del profesionalismo. Su mirada es fija,
casi hipnótica, como si estuviera conectando con la mente del asesino de una forma demasiado personal. Doakes aparece en escena y lo observa con atención. No tarda en lanzarle una acusación disfrazada de sarcasmo, pero cargada de verdad. «¿Qué pasa, Morgan? ¿Te estás excitando con esto?». La pregunta, aunque suena provocadora, revela exactamente lo que Doakes percibía, que lo que Dexter mostraba no era entusiasmo profesional, sino una especie de fascinación íntima, casi morbosa, por la violencia. Y aquí está lo interesante. Para cualquier otro miembro del equipo, esas actitudes podían parecer excentricidades de un tipo raro. Pero para Doakes, esas miradas y esos comentarios eran señales claras de que había algo mucho más oscuro debajo de la fachada tranquila de Dexter. Era como si pudiera ver en él un reflejo que los demás se negaban a aceptar. Estos momentos son importantes porque marcan un patrón. No se trataba solo de las desapariciones de Dexter ni de sus excusas mal elaboradas. Incluso cuando estaba frente a todos, sin esconderse, su forma de reaccionar ante la violencia era lo que realmente lo delataba. Y Doakes, con su instinto de cazador, estaba allí para notarlo cada vez. Aquí llegamos a un punto clave de toda la historia. ¿Por qué solo Doakes lo notó, mientras que nadie más sospechaba de Dexter? ¿Cómo es posible que en un edificio lleno de policías, entrenados para detectar mentiras, para analizar comportamientos y para estudiar la mente criminal, absolutamente nadie más se diera cuenta de que Dexter no era lo que parecía? La respuesta está en el pasado de Doakes. James Doakes no era un policía común y corriente. Antes de entrar a la fuerza policial había servido en las fuerzas especiales del ejército, un entorno donde tu instinto es la diferencia entre la vida y la muerte. Durante ese tiempo convivió con asesinos, con criminales de guerra, con situaciones donde la moralidad se volvía difusa. Había visto lo peor de la naturaleza humana, y había aprendido a reconocerlo incluso cuando se disfrazaba de algo normal. Ese entrenamiento, sumado a su personalidad dura y desconfiada, le dieron una sensibilidad que sus compañeros no tenían. Mientras los demás veían en Dexter a un colega simpático que llegaba cada mañana con una caja de donuts, Doakes veía algo completamente distinto, un depredador disfrazado de ciudadano ejemplar. Y no es solo una interpretación del espectador, el propio Doakes lo dice en la serie con todas sus letras. En una de sus confrontaciones con Dexter, le lanza la frase que lo define todo. «Tu sonrisa, tu amabilidad, todo es un acto, Morgan. Y yo no me lo trago». Ese momento refleja lo que muchos fans de Dexter piensan en retrospectiva. Mientras el resto del equipo caía en el encanto superficial de Dexter, Doakes nunca se dejó engañar. Y no lo hizo porque, a diferencia de los demás, él sabía lo que era enfrentarse a gente peligrosa de verdad. Podía reconocer las miradas, las actitudes, las vibras que emanan aquellos que esconden violencia. En otras palabras, lo que para los demás era solo un tipo raro, para Doakes era una amenaza. Y ahí está la gran diferencia. Su pasado militar y su experiencia en situaciones extremas le daban esa ventaja, la capacidad de oler el peligro aunque estuviera envuelto en una sonrisa amable. Al final, Doakes no necesitaba pruebas físicas, ni testigos, ni huellas dactilares para saber que Dexter ocultaba algo. Su instinto era tan agudo que no había forma de que se equivocara. Desde el primer día, supo que detrás de ese rostro amable había algo mucho más oscuro, y se propuso desenmascararlo, aunque eso significara jugarse la vida. ¿Doakes también tenía un lado oscuro? La serie deja entrever algo muy interesante, que James Doakes no solo sospechaba de Dexter por su instinto o por su experiencia militar, sino porque él mismo cargaba con una violencia interna que nunca terminó de soltar. Su historia personal es clave para entenderlo. Doakes se crió con un padre abusivo, lo que marcó su carácter desde pequeño. Creció en un ambiente donde la violencia era algo cotidiano, y esa huella lo acompañó siempre. Más tarde, cuando entró al ejército y se unió a las fuerzas especiales, se forjó en entornos brutales, operaciones en zonas de guerra, decisiones rápidas entre matar o morir, enfrentamientos donde la empatía quedaba en un segundo plano. Ahí desarrolló esa mirada fría, ese olfato para el peligro, pero también reforzó un costado oscuro de su personalidad que lo hacía más agresivo que el promedio. Y eso no quedó en el pasado. Ya como policía en Miami, Doakes acumuló un número altísimo de tiroteos y enfrentamientos armados. Era conocido por ser explosivo, directo, y por no tener miedo de apretar el gatillo cuando la situación lo pedía. Tenía más incidentes de disparos que cualquier otro oficial del departamento, y eso no pasaba desapercibido. Dexter mismo lo confronta en la temporada 2 y le lanza una frase que lo expone sin rodeos. «Tienes más incidentes de disparos que cualquier otro oficial, ¿sabes por qué sospechas de mí? Porque tú también eres un asesino».
Esa línea es brutal porque revela algo más profundo. Doakes pudo reconocer a Dexter precisamente porque, en el fondo, compartían la misma oscuridad. Ambos eran hombres violentos, ambos habían aprendido a canalizar esa violencia a través de sus profesiones, y ambos se justificaban bajo una especie de código. Dexter tenía el código de Harry, que le decía a quién debía matar. Doakes, en cambio, se escondía detrás de la ley, él solo disparaba cuando estaba en el cumplimiento del deber. Pero, al final del día, los dos usaban estructuras externas para legitimar lo que sentían por dentro. Esto nos da la clave. Doakes no veía en Dexter algo ajeno o incomprensible. Lo que veía era un reflejo distorsionado de sí mismo. Por eso lo olía desde el primer día, porque reconocía esas miradas, esa energía, esa oscuridad que él también llevaba dentro aunque no quisiera admitirlo. Era, en definitiva, el lado oscuro reconociendo al lado oscuro. Y quizás, si las cosas hubieran sido distintas, si Doakes hubiera cruzado una línea más clara en algún momento de su vida, pudo haber terminado siendo alguien muy parecido a Dexter. La tensión entre Dexter y Doakes no hacía más que escalar con cada episodio. Doakes estaba convencido de que algo no cuadraba, y Dexter, consciente de la presión, tuvo que improvisar una estrategia desesperada, inventar la mentira de que era drogadicto. Según Dexter, sus desapariciones y comportamientos extraños se debían a que estaba luchando contra una adicción. Para reforzar esa coartada, incluso llegó a asistir a reuniones de narcóticos anónimos, fingiendo ser un hombre vulnerable que intentaba recuperarse de un problema personal. A ojos de la mayoría, era una explicación creíble. Justificaba sus ausencias, sus actitudes evasivas y hasta le daba un matiz humano que generaba simpatía en quienes lo rodeaban. Pero claro, había un detalle: Doakes no era la mayoría. Él nunca tragó del todo esa historia. Para alguien como Doakes, entrenado para oler las mentiras y con un radar interno para detectar depredadores, aquella explicación sonaba demasiado conveniente. Sí, podía engañar a sus colegas, a Debra o incluso a Lagertha, pero no a Doakes. En sus ojos, esa fachada de adicción era solo otro disfraz más, otra máscara detrás de la cual Dexter escondía algo mucho más oscuro. Y entonces llegó el momento decisivo en la temporada 2. Un giro que marcaría un antes y un después en la historia. Doakes, decidido a encontrar la verdad, irrumpe en el apartamento de Dexter. Revuelve entre sus cosas, buscando pruebas, hasta que finalmente da con lo más importante, la famosa caja con las láminas de sangre. Esa pequeña caja, aparentemente inofensiva, contenía una gota de sangre de cada una de las víctimas de Dexter. Era su trofeo personal, su colección secreta, el recuerdo de todas las vidas que había quitado. Para Dexter era un ritual, una manera de mantener controlada su compulsión. Pero para Doakes, al abrir esa caja y ver aquellas láminas perfectamente ordenadas, fue como descubrir una ventana a la mente retorcida de su colega. Lo interesante es que Doakes no entendía del todo qué significaba esa colección. No sabía aún que cada muestra representaba a una víctima distinta, ni que detrás de ellas había un sistema meticuloso de asesinatos. Pero no hacía falta comprender los detalles para darse cuenta de lo perturbador que era. Nadie en su sano juicio guardaría algo así. Ese hallazgo selló el destino de ambos personajes. A partir de ese momento, la relación entre cazador y presa se dio la vuelta. Doakes había estado siguiendo el rastro de Dexter como un sabueso incansable, pero al descubrir la caja de láminas, se convirtió en el blanco. Ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado, y Dexter no podía permitirse que alguien con tanta determinación llevara esa verdad a la luz. Lo que comenzó como un simple instinto de sospecha, terminó en una confrontación inevitable. El depredador, por primera vez, sentía que alguien lo tenía acorralado. Al final, a pesar de todos sus esfuerzos y de sus instintos certeros, Doakes nunca logró revelar el secreto de Dexter de manera pública. Nunca tuvo la oportunidad de desenmascararlo frente al mundo. Fue víctima de las circunstancias y de un juego que Dexter manejaba con una precisión meticulosa. Cada movimiento de Doakes fue anticipado, cada acción planeada, y al final terminó atrapado en la red de un asesino mucho más calculador y frío. Pero eso no le quita mérito a su intuición. Desde el primer episodio, desde la primera mirada sospechosa, hasta su último respiro, Doakes supo que había algo oscuro y peligroso bajo la máscara de Dexter. Mientras todos los demás compañeros veían en Dexter solo al chico simpático, el profesional dedicado, el amigo confiable, Doakes percibía una verdad más profunda, que detrás de esa fachada aparentemente normal, se escondía un monstruo capaz de planear y ejecutar asesinatos con total control y frialdad. Y quizá,
Lo más interesante de todo esto es por qué Doakes pudo ver esa oscuridad con tanta claridad, mientras que nadie más lo hacía. La respuesta está en que él mismo llevaba una parte de esa oscuridad dentro de sí. No necesariamente de la misma manera que Dexter, pero sí una sombra similar, un pasado violento, un instinto para la agresión, una capacidad para reconocer el peligro y, sobre todo, un sentido interno de justicia que a veces lo llevaba al límite de la moral. Esa conexión entre ambos, aunque nunca explícita en la serie, explica por qué Doakes podía oler a Dexter de una manera que los demás no. No era solo instinto policial ni paranoia, era la percepción de alguien que conocía el lado más oscuro de la naturaleza humana, que había aprendido a detectarlo y que podía reconocerlo cuando se reflejaba en otro. En ese sentido, Doakes se convierte en algo más que un simple antagonista dentro de la historia de Dexter. Es un espejo que refleja lo que Dexter podría ser si sus circunstancias fueran diferentes, un recordatorio de que incluso los hombres más cercanos a la ley pueden cargar con sombras profundas y que, a veces, la oscuridad reconoce a la oscuridad. Aunque nunca logró exponer la verdad, su presencia y sus sospechas fueron esenciales para la narrativa de la serie, recordándonos que no todos los secretos pueden mantenerse ocultos para siempre, y que incluso las mentiras más cuidadosamente construidas pueden ser percibidas por aquellos que tienen la habilidad y el instinto de ver más allá de la superficie. Y bueno, hasta aquí nuestro viaje por la mente de Dexter y cómo el sargento Doakes casi descubre todos sus secretos. Casi. Si te encantó este análisis y quieres más teorías locas, secretos ocultos y todos los detalles que los fans de Dexter amamos, no olvides suscribirte a La Hora de Dexter. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y únete a nuestra comunidad de fanáticos que saben que en Miami, la sangre y los secretos siempre esconden algo más. Vamos, no seas como Dexter tratando de pasar desapercibido. Suscríbete y acompáñanos en cada episodio.